Hay una voz silenciosa que habita en todos nosotros. A veces nos impulsa, pero la mayoría de las veces nos sabotea. Esa voz dice: no eres suficiente, no soy tan bueno, no puedo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a creer en ella. Así nace la prisión más peligrosa que existe, la mente que no conoce su potencial. Yo, Viktor Frankl, aprendí que el mayor poder del ser humano no reside en controlar lo que le ocurre, sino en elegir la actitud con la que responde. Esta es quizás la verdad más pura que he desenterrado de las cenizas de la experiencia humana. Una verdad que la logoterapia lleva como estandarte. En los escenarios más desesperados, donde toda posesión, toda libertad física y toda esperanza parecían arrebatadas, aún quedaba esa última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la postura interior ante un destino ineludible. El destino, con sus inevitables rigores, no es la última palabra. La última palabra es siempre la que yo, en mi fuero más íntimo, decido pronunciar. La mente, ese inmenso e intrincado paisaje interior, puede ser, en efecto, nuestra aliada más fiel o nuestra más cruel verduga. Todo depende de a qué le damos la autoridad para interpretar la realidad. La logoterapia, mi escuela de pensamiento, sostiene que la voluntad primordial del hombre no es la voluntad de placer, como enseñó Freud, ni la voluntad de poder, como argumentó Adler, sino la voluntad de sentido. Cuando ésta se frustra, cuando el alma pierde de vista su propósito, se produce un vacío que yo llamo vacío existencial. Cuando permitimos que los pensamientos negativos dominen, cedemos la dirección de nuestra vida a un piloto automático que solo sabe repetir viejas heridas. Este es el síntoma más claro de un vacío interno. He observado que el pensamiento destructivo, el que nos paraliza y nos ancla, no es una enfermedad primaria, es una manifestación secundaria. Nace cuando el alma ha perdido de vista su propósito. La persona que no tiene un porqué fuerte fácilmente cae en la trampa del para qué seguir. Así, los pensamientos saboteadores no aparecen por casualidad, son síntomas de una existencia desconectada del sentido. No son la causa, sino el efecto de una vida que se ha olvidado de su misión, y no se eliminan luchando contra ellos, sino orientándolos hacia algo más grande que uno mismo. La lucha directa solo les confiere más realidad y más poder. Como un péndulo, cuanto más lo empujo en una dirección, más fuerza adquiere para volver en la contraria. La clave no es combatir, sino reorientar. El pensamiento obsesivo, esa voz que insiste en señalar lo que falta, lo que no somos, lo que salió mal, se debilita cuando la atención se dirige hacia el significado de lo que sí tenemos, o más crucialmente, hacia la tarea que nos espera. La atención se libera de la cárcel del yo y se proyecta hacia la trascendencia. La psicología del sentido nos enseña que la mente no soporta el vacío. Cuando no encuentra un propósito, lo llena con miedo, culpa o duda. Estos son los materiales con los que se construye la neurosis noógena, ese malestar que tiene su raíz no en lo psicológico o lo biológico, sino en la dimensión noética o espiritual del ser. Por eso, el primer paso para liberarse no es pensar positivamente, una mera sugestión que a menudo falla ante la crudeza de la vida, sino pensar con sentido. El positivismo sin un logos es tan endeble como el optimismo forzado. Es el sentido lo que otorga la armadura. El sufrimiento es una parte ineludible de la existencia. Es, junto con la culpa y la muerte, lo que yo denomino la tríada neurótica del destino humano. Pero si la vida tiene un sentido incondicional, también debe tenerlo el sufrimiento. El hombre que sufre y encuentra un propósito en su sufrimiento deja de ser víctima y se convierte en protagonista.
Esto no es una negación del dolor, es una afirmación de la dignidad humana a pesar del dolor. El dolor deja de ser absurdo cuando comprendemos que puede ser una oportunidad para manifestar nuestra dignidad. Cuando las puertas para realizar valores creativos, lo que hacemos, y vivenciales, lo que experimentamos, se cierran por la adversidad, queda una tercera y suprema categoría: la realización de los valores actitudinales. Estos son aquellos que se manifiestan en la forma en que tomamos posición ante el sufrimiento inevitable. Es en esta postura que el ser humano alcanza su máxima grandeza. He visto personas en los peores escenarios, en prisión, en enfermedad, en pérdida, conservar su serenidad porque descubrieron un significado más profundo detrás del dolor. El significado de dar un testimonio, de servir de ejemplo silencioso, de preservar una libertad interior que nadie, ni un guardia ni una enfermedad, podía tocar. Y también he visto otras, rodeadas de comodidades, destruidas por sus propios pensamientos, sumidas en un insoportable hastío existencial. La diferencia no está en lo que sucede, sino en el significado que le damos. Cuando tu mente te dice no puedes, no te rindas a la lucha estéril. No intentes simplemente autoengañarte diciéndote sí puedes. En su lugar, pregúntale a esa voz, ¿para qué debería hacerlo? El para qué es la flecha que apunta al sentido. Y cuando te diga no tiene sentido, no respondas con negación, sino con la máxima expresión de tu libertad. Entonces voy a crearlo. O para ser más preciso, según mis postulados, voy a descubrirlo. Porque el sentido no se inventa, se encuentra. Es una verdad objetiva que espera ser hallada. Porque el ser humano no está condenado a sus pensamientos, está llamado a trascenderlos. Estamos llamados a salir de la estrecha órbita del ego y a enfrentarnos al mundo, a la tarea, al otro. Esto es la autotrascendencia, la esencia más profunda de la existencia humana. El hecho de que el ser humano solo se realiza en la medida en que se olvida de sí mismo. He acompañado a muchos pacientes que decían sentirse vacíos, incapaces, cansados. Esta fatiga no era física, sino una frustración existencial. Pero cuando se les guiaba a descubrir una causa que valiera la pena, una persona a quien amar, una tarea que cumplir, un valor que defender, algo en su interior despertaba, el noético se activaba. No porque sus circunstancias cambiaran, sino porque su mente dejaba de girar en torno al yo y comenzaba a orientarse al tú o al para qué. En ese instante de salida de sí mismo, los pensamientos saboteadores pierden su fuerza, porque ya no encuentran espacio donde anclarse. El egoísmo, la hipertrofia del yo, es el terreno fértil del pensamiento limitante. La autotrascendencia es su desinfectante. El exceso de autoobservación, esa hiperreflexión que nos hace analizar cada error y revivir cada fracaso, es una de las formas más comunes de autosabotaje. Es el error de creer que el camino hacia la felicidad es mirarse el ombligo. Cuanto más nos miramos, menos vemos, porque la verdad de la vida está fuera de nosotros, esperando ser realizada. Por eso propuse la de reflexión, apartar la mirada de uno mismo y ponerla en la tarea, en el sentido que espera ser cumplido fuera de nosotros. Es el principio de que la felicidad no puede perseguirse directamente, debe sobrevenir como el efecto secundario de la realización del sentido. El pensamiento negativo se alimenta de atención. Cuando dejamos de alimentarlo, cuando lo ignoramos al enfocarnos en nuestra misión, se disuelve. También existe la intención paradójica, una herramienta que ayuda a desmontar el miedo mediante el humor y la exageración, particularmente útil en casos de neurosis fóbica u obsesiva. Cuando tememos fracasar, podemos decirnos,
Hoy voy a fracasar de la mejor manera posible. Voy a hacer el peor discurso de mi carrera. Y en ese instante, al desear lo que teme, la mente pierde su poder de intimidación. La intención paradójica funciona porque el humor introduce distancia y la distancia nos devuelve libertad. La risa ante el síntoma lo desarma, lo desenmascara como un mero juego de la psique. El pensamiento saboteador odia la libertad, necesita que lo tomemos en serio para dominarnos. Pero hay algo más profundo. El pensamiento que sabotea nace de una visión estrecha del yo. Cuando el individuo se identifica solo con su ego, con su éxito o fracaso, cualquier error amenaza su existencia. Cualquier crítica es un ataque a su ser. Esta es la visión de la persona que se concibe a sí misma como una mera máquina psicológica. Sin embargo, cuando se reconoce como un ser llamado a servir, a amar, a crear, a realizar valores, cada error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, cada caída en una posibilidad de manifestar un valor actitudinal. La dimensión no ética del ser humano, la específicamente espiritual e intacta, es lo que nos permite trascender la dimensión psíquica y física. La mente deja de ser juez y se convierte en herramienta al servicio de un propósito superior. Y entonces aparece una paz nueva, no basada en el control, una ilusión que solo engendra ansiedad, sino en la aceptación de la finitud y la responsabilidad. Es la paz que surge de saber que, aunque no pueda controlar el destino, sí puedo decidir mi respuesta. He aprendido que eliminar los pensamientos que sabotean tu vida no significa no tenerlos, sino no obedecerlos. No puedes impedir que las ideas negativas crucen tu mente, como no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes decidir no construirles un nido en tu cabello. Deja que pasen. Escucha lo que intentan mostrarte, su mensaje, a menudo la señal de un valor no realizado. Y luego sigue adelante, con tu mirada fija en el sentido que te espera. Cada pensamiento es una invitación a elegir, permanecer en el miedo o avanzar hacia el sentido. Y cuando eliges el sentido, incluso la oscuridad se vuelve maestra, incluso la muerte se vuelve un horizonte significativo, pues nuestra vida es finita, y esa finitud es lo que nos impele a actuar. Las heridas dejan de ser un peso y se convierten en testimonio, en el sedimento de una existencia vivida con coraje. Los pensamientos ya no te dominan, porque comprendes que tú eres más que ellos. Eres la instancia que elige entre ellos. No es magia, es responsabilidad. La libertad humana comienza en el instante en que decides qué significado darle a tu experiencia. El mundo exterior puede quitarte casi todo: tu salud, tu fortuna, tu familia. Pero no puede quitarte esa última libertad interior, la de elegir tu actitud ante la vida. Esta es la herencia que legamos al mundo. Así que, cuando la mente te diga que no puedes, sonríe. No luches contra el pensamiento, míralo con compasión, como a un niño asustado, y elige actuar de todos modos. Porque la verdadera fortaleza no es tener una mente sin miedo, sino tener un propósito más grande que el miedo mismo. Elimina los pensamientos que sabotean tu vida recordando esto: no eres lo que piensas, eres quien decide qué pensar. Y cuando tu pensamiento se alinea con tu sentido, incluso el dolor se convierte en camino. Solo entonces la mente deja de ser una prisión y se convierte en tu mayor aliada para la realización de una vida plena de significado.